Radio Mujeres Morena República Chiapanecas. Presentado por la colectiva Mujeres Morena República y Radio AMLO. Conducido por Nieves Rondán Rodríguez. Todos los jueves de 5 a 6 de la tarde, hora centro. La 4T es feminista y seguirá. Hola, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a Mujeres Morena República y en especial a las compañeras Mujeres Morena República, pero del estado de Chiapas. Ellas son invitadas para este programa, un programa que va a estar muy ameno, con mucha información y sobre todo con un tema interesante. El tema va a ser ciudadanas de pleno derecho, de los derechos reconocidos a la participación política y el ejercicio del poder, mujeres, democracia y desigualdad en Chiapas. Bueno, pues les vamos a dar la más cordial bienvenida también a las compañeras del Estado, a Zaira Noemí López Méndez, Ana Cristina Palma, Victoria Díaz, Bárbara Mañón y Rubí Araceli. Bueno, pues vamos a ver unas imágenes del bonito estado de Chiapas de manera también muy rápido porque pues tenemos un tema y a lo mejor hasta nos falta tiempo. Ubicación. Limita al norte con Tabasco, al este con Guatemala, al oeste con Veracruz y Oaxaca, y al sur con el Océano Pacífico. Su capital es Tuxtla Gutiérrez, centro político y comercial. Su organización se divide en 124 municipios y 15 regiones económicas como Alto, Soconusco, Selva y Centro. Hidrografía. Existen 45 ríos principales registrados y contabilizados oficialmente por el INEGI. 10 cuencas hidrológicas, la red fluvial con cientos de ramificaciones que abastecen el agua dulce a la región. 30% de toda el agua superficial disponible en el país proviene de Chiapas. Destaca el río Grijalva, regulado por un sistema de grandes presas hidroeléctricas como Chicoacén o Malpaso. En conjunto, esta red de ríos convierte a Chiapas en la mayor fábrica de agua de México. La gastronomía de Chiapas es una rica mezcla de herencia indígena, principalmente maya y zoque, y tradiciones europeas. Destaca por el uso abundante de maíz, frijol, carnes de cerdo y res, lácteos artesanales, hierbas como el chipilín y semillas locales como la pepita de calabaza. Chiapas es cuna de destacados cantantes, escritores, actores y personajes históricos de relevancia nacional e internacional, entre los que sobresalen Rosario Castellanos, Belisario Domínguez, Joaquín Miguel Gutiérrez, Samadhi Cendejas, Roberto Blandón, Raúl Ornelas, Seferino Nandeyapa, Reily Barba y Julián Álvarez. Chiapas cuenta con 14 pueblos indígenas reconocidos oficialmente. Los más numerosos son los tzotziles y celtales en los altos, seguidos por los choles, tojolabanes y zoques. Habitan regiones clave como la selva lacandona, la zona fronteriza y la Sierra Madre. Muchas gracias. Bueno, vamos a leer de manera breve la semblanza de Zaira Noemí López Méndez. Es muy amplio sus conocimientos, sus actitudes, pero solamente vamos a mencionar que Zaira Noemí López Méndez es licenciada en Educación Primaria para el Medio Indígena. De sus aptitudes y conocimientos, conocimiento en metodologías pedagógicas para la formación infantil, conocimiento y habilidad para la implementación de estrategias didácticas enfocadas al aprendizaje de temas diversos, capacidad de diagnóstico, planeación, seguimiento y evaluación de niveles de conocimiento, uso de técnicas y herramientas para la gestión e implementación de talleres y proyectos con impacto social dirigidos a niños y adultos. Capacidad para creación y análisis de textos, conocimientos sobre la planificación de eventos, cursos y talleres, manejo de redes sociales, realización de inventarios, conocimiento del manejo de equipo fotográfico profesional, conocimiento de fotografía documental, liderazgo y trabajo comunitario, además de tener una comunicación efectiva y oral. Bueno, pues le vamos a dar paso a la compañera Zaira Noemí López Méndez con
un subtema muy importante, ámbito internacional. Adelante, Zaira, por favor, te escuchamos. Hola compañeras, buenas tardes. Quisiera agradecer a la colectiva, a las compañeras de la colectiva estatal y a cada una de las ponentes, que yo sé que trabajan por la visibilización y aplicación de los derechos de las mujeres chiapanecas. Mi subtema es el ámbito internacional, analizando el fenómeno tradwife y el voto por hogar, ya que la política global permea lo que sucede en nuestra realidad inmediata a corto, largo, mediano plazo. Además que el tema ya tiene una expresión concreta en México, porque durante julio del 2026 la conversación del tema alcanzó más de 1.3 millones de usuarios en redes mexicanas. El fenómeno tradwife se refiere a la esposa tradicional y surge de una estética de consumo que se popularizó en redes sociales para describir a mujeres que reivindican un modelo de vida basado principalmente. Perdón, ¿sí se está transmitiendo las diapositivas? Sí, ¿verdad? Ahorita Pero, iniciamos, por ah, favor, sí, no te preocupes. Está basado en un modelo de vida que establece roles de género diferenciados, coloca al sexo masculino como proveedor económico y a la mujer como esposa, madre, encargada del hogar y con una función muy específica de la maternidad y la crianza. Además de que este movimiento empieza a rechazar de una manera crítica el feminismo contemporáneo. En su dimensión estética se manifiesta en redes sociales como una vida doméstica y aunque esto parece en principio una elección individual, pues tenemos que poner sobre la mesa porque este fenómeno de esposa tradicional está transitando de una elección individual hacia el discurso político de cuál es el papel de las mujeres en la sociedad. Este análisis no se trata de atacar a mujeres que eligen ser amas de casa, porque el problema no es que una quiera dedicarse a eso, a la maternidad o a la familia. El verdadero problema aparece cuando esta experiencia se convierte en un modelo normativo de la buena mujer, que es la que permanece en casa, el hombre es proveedor y la familia tiene una estructura jerárquica. Esto tiene que ver más con los derechos conquistados por las mujeres cuando estos empiezan a verse como innecesarios o incluso perjudiciales. Desde el feminismo decolonial se cuestiona el origen de esta ideología, ya que surge de un sector femenino blanco y privilegiado. No dimensiona la realidad étnica o social de la mayoría de las mujeres. El auge de este movimiento mediante redes sociales me preocupa porque conduce a grandes bloques de la sociedad, de lo estético a lo ideológico. Y es decir, nos vamos hacia una subordinación y normalización de una estructura social desigual que normaliza determinados modelos de feminidad disfrazados de estilo de vida. El fenómeno tradwife hasta ahora tiene una contradicción interesante, porque las principales portavoces de este fenómeno son mujeres que monetizan a través de redes sociales, tienen autonomía económica gracias justamente a los derechos conquistados a través de las generaciones de mujeres que han luchado por estos derechos. Eh, el problema político comienza cuando una elección personal se transforma de un modelo social a cómo deberíamos vivir las mujeres. Cuestionamos la incorporación o sea, vamos como de lo que debería ser la mujer a empezar a cuestionar los derechos laborales, educativos, sexuales y el rechazo a determinadas políticas de igualdad, colocando lo tradicional en contra del feminismo y cuestionando, bueno, en este caso, lo más radical, cuestionando el sufragio de las mujeres y la participación política de las mujeres. Este, Esto es parte de un fenómeno más amplio de reacción frente a los avances de género, especialmente cuando se conecta con movimientos conservadores religiosos de extrema derecha, que es una cuestión que me parece muy peligrosa y de análisis en América Latina. El caso más polémico está asociado a lo que sucedió en junio durante una cumbre de líderes, mujeres líderes en Estados Unidos, cuando surge la polémica postura del voto por hogar. Esta idea que defienden muchas influencers vinculadas a este universo es que cada adulto deje de tener un voto individual y que el hogar tenga un voto ejercido por el esposo o jefe de familia. Entonces, pasamos de un quiero quedarme a casa, del terreno de los derechos de la ciudadanía, a los derechos de la ciudadanía y la democracia. Entonces, aquí ya estamos cuestionando de facto la autonomía política de las mujeres. Pasamos a la diapositiva 3, por favor. El caso de México creo que debemos de analizarlo con lupa interseccional.
porque, bueno, ahí era una pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando nuestra voluntad se ve permeada por este tipo de movimientos? La siguiente diapositiva, por favor. En México, las mujeres estamos atravesadas por diferentes sistemas opresivos que se encuentran en deconstrucción, pero no tenemos un terreno vacío. En nuestra sociedad los derechos de las mujeres están jurídicamente reconocidos, pero existen condiciones materiales para ejercerlo profundamente desiguales. Es decir, mientras tenemos derechos a trabajar, votar, participar políticamente, educación sexual, simultáneamente existe una gran carga de trabajo doméstico y de cuidados, dependencia económica, violencia de género y un sinfín de obstáculos que se remarcan más cuando las mujeres somos indígenas, pertenecemos a sistemas rurales o de extrema pobreza. Si un discurso sostiene que el espacio natural de las mujeres es el hogar y que la política, el trabajo, la esfera pública corresponden a los hombres, estamos de facto atacando los derechos de las mujeres. A la diapositiva 4, por favor. El movimiento Tradwife y el voto por hogar, a la siguiente diapositiva, por favor, surge de una participación de la extrema derecha. En México se han difundido diversos posicionamientos sobre esto y la parte en la que la presidenta de México retoma que esto es una opinión que pone en cuestión los derechos ciudadanos conquistados históricamente eh, a decidir de manera libre e igual, me parece muy relevante porque el, eh, ahí es que me perdí, perdón, porque era otra diapositiva, pero bueno, la presidenta retoma cómo estas figuras de influencers mexicanos están retomando estos movimientos y que no se deben normalizar, sino que debemos poner atención porque estos posicionamientos pueden tener alcance a legitimar discursos que limitan nuestra autonomía política. Aquí es fundamental pensar que la democracia no exige que tengas un doctorado, sino que sería peligroso pensar de esa manera. El problema de fondo es defender una ideología en un México donde no deben y ni existen ciudadanos de primera ni de segunda. El sufragio es universal debido a que eso es lo que conforma la democracia. Siguiente diapositiva, por favor. En Chiapas tenemos este fenómeno debe analizarse con especial cuidado porque esta ideología se ha presentado no como un discurso para atacar los derechos de las mujeres, sino como que se habla de la familia, no queremos quitar derechos, sino queremos recuperar valores. Y es que aquí está el problema, porque el lenguaje de protección puede ocultar una reducción de la ciudadanía individual. Además, Chiapas tiene una propia historia de desigualdad política de las mujeres. La paridad legal ha producido avances, pero las instituciones electorales siguen identificando resistencias, renuncias de candidatas, obstáculos para que las mujeres permanezcan efectivamente en los espacios de poder. Me parece importante que nuestro estado, que es un estado de contrastes, mientras estamos las mujeres conquistando espacios de derecho, aparecen estos discursos de lo que es una buena mujer o el lugar de las mujeres. Sin embargo, las mujeres chiapanecas no somos pasivas ante estas ideologías extranjeras y creo que ahorita lo van a demostrar mis compañeras sobre las ponencias que tienen, porque tenemos una fuerte historia de organización y resiliencia comunitaria. También algo paradójico en nuestro estado es que tenemos una mayoría de composición poblacional de mujeres y además son las mujeres las que más votan en nuestro estado, aunque eso no se traduce automáticamente en igualdad en el ejercicio de poder político. Las mujeres no somos un electorado pasivo, porque, por ejemplo, en la elección federal de 2024, Chiapas tuvo una participación global de alrededor de 58.9, de la cual la participación femenina fue aproximadamente del 56%, frente a los hombres que fue el 50%. Son datos importantes para analizar, porque no tenemos un problema de falta de capacidad electoral, ya somos mayoría en el electorado, participamos igual que los hombres, el problema está en quién decide, quién controla y quién representa políticamente ese voto y las condiciones materiales que se promueven en el Estado.
Desde el Estado, y ya con esto me voy a la última diapositiva, es importante, me parece, rescatar que sí se está trabajando a través, por ejemplo, el gobierno, a través del gobernador Eduardo Ramírez, promueve el Pacto Estatal por los Derechos Políticos y Electorales de las Mujeres, que fue firmado en marzo. A través de el propósito, bueno, se fortalece la participación de las mujeres y se combate obstáculos que impiden su participación. También está incorporado en el plan de desarrollo la igualdad sustantiva. Eh, en esto, a través de esto, se quiere, bueno, lograr pasar como del fenómeno internacional a lo que está pasando en el fenómeno local. Y pues creo que es importante preguntarnos qué ocurre cuando estos discursos globales reivindican la subordinación femenina, llegan a sociedades donde las mujeres todavía enfrentamos obstáculos para ejercer plenamente nuestra ciudadanía. Las mujeres tenemos derechos a elegir quedarnos en casa, pero también tenemos derecho a exigir que se promuevan las condiciones materiales, económicas y sociales para elegir libremente nuestro proyecto de vida. Y con esto pues les agradezco mucho, Nieves y compañeras. Muchas gracias, Zaira. Bueno, pues vamos a continuar con el tema de los derechos reconocidos a la participación política y el ejercicio del poder. Mujeres, democracia y desigualdad en Chiapas. Bueno, vamos a leer rápidamente también la semblanza de Ana Cristina Palma Aguilar. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas, maestra en Juicios Orales y Proceso Penal Acusatorio por la Universidad Científica e Idiomas de América Latina. Tiene maestría en Derecho Penal y Criminalística por la Universidad José Vasconcelos. Bueno, también tiene certificación como fiscal del Ministerio Público con competencias para dirigir la investigación y el litigio de audiencias preliminares y juicio oral en el proceso penal acusatorio. Bueno, pues vamos a darle la palabra porque también tiene mucho que comentarnos sobre este tema. Adelante, Cristina. Ana Cristina, por favor, adelante. Ya, perdón, estaba apagado mi micrófono. Muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera agradecer principalmente a la maestra Zaira Noemí López Méndez por la invitación a compartir con todas y todos ustedes esta tarde un poquito de mi sentir respecto a este importante tema que es motivo por el cual nos encontramos reunidas y reunidos. Esta tarde saludo con mucho respeto y cariño a las grandes mujeres con las que comparto este espacio, a toda nuestra audiencia en los diferentes lugares de la República Mexicana y a ti, querida Nieves Roldán, es un gusto volver a coincidir. Gracias por el espacio. Pues bueno, para iniciar quiero recalcar que me parece muy importante y muy necesario que se fomenten estos espacios de expresión responsable y de escucha pública. Es necesario para contrarrestar los efectos de todos los movimientos y fenómenos antiderechos que se están gestando en el mundo. Dentro de estos movimientos, pues bueno, estos movimientos que buscan la exclusión de las mujeres, la abolición de nuestros derechos, pues se tiene simpatizantes en diversos lugares, incluso en Chiapas. Comparten esta ideología todas estas personas que cuestionan de manera constante el desarrollo de las mujeres en cargos al ejercicio público, que están en contra de las múltiples libertades y derechos que hemos conseguido como consecuencia de nuestras luchas, que están en contra del feminismo, que están en contra, bueno, que de manera abierta se han pronunciado en contra del ejercicio a decidir sobre nuestro cuerpo, a decidir sobre nuestras preferencias sexuales, entre otras muchas cosas, ¿no? Todos estos fenómenos pues, van en contra de los derechos de las mujeres y buscan a toda costa que retrocedamos en este ejercicio pleno de nuestros derechos. Todos son diversos, pero específicamente uno de ellos que está en contra de la participación política de las mujeres y por ende está en contra también de esta posibilidad de dirigir el rumbo de nuestra sociedad y de acceder a esos espacios de toma de decisiones. Este movimiento pues lo voy a abordar de manera robusteciendo un poco lo que ha referido la maestra Zaira en su participación. Y es que este movimiento es muy poderoso, tiene una escala internacional, es nacido en Estados Unidos y es el llamado household voting, que se puede traducir como un voto por hogar y que tiene a sus principales líderes en
mujeres que se denominan tradwives, que significa pues esposas tradicionales, ¿no? Y que a su vez estas mujeres pertenecen a la corriente ultraconservadora de ese país y que a toda costa están buscando incidir al encontrar simpatizantes para que el derecho al voto sea prohibido para las mujeres y que a su vez este derecho se transfiera a su pareja hombre, a su esposo, a su padre o al jefe de familia, ¿no? Escuchando esto, yo creo que todas y todos podríamos imaginar que probablemente estoy hablando de un movimiento o de un fenómeno de los años 70 o de los 80, porque es algo increíble, ¿no? Sin embargo, es algo sorprendente que estando a mitad del año 2026 sean precisamente las mujeres que pertenecen a un estatus social elevado, que ocupan cargos políticos importantes o que tienen una gran solvencia económica, tienen independencia económica y visiblemente pues tienen un estilo de vida privilegiado, las que abogan porque se nos quite a las mujeres el derecho al voto, ¿no? Además de ello, sus activistas, las mujeres y los hombres que profesan o que creen en las bondades de este proyecto antiderechos a través del household voting, se reconocen como simpatizantes del feminismo bíblico, pero visto como un sinónimo de complementarismo de la mujer como complemento del varón, ¿no? Defendiendo los valores y prácticas tradicionales patriarcales, denunciando y rechazando las ideas del feminismo y de los movimientos de diversidad sexual y de género, argumentando que pues todas estas posturas, lo que ellos defienden, pues buscan negar las diferencias biológicas naturales entre hombres y mujeres y como consecuencia pues desestructuran a la familia tradicional, ¿no? Es importante señalar que este movimiento está construido y se está reforzando por personajes importantes del sector público, empresarial y religioso ultraconservadores de Estados Unidos, que se identifican como activistas en la campaña para revertir el derecho al voto de las mujeres, ¿no? Algo totalmente alarmante, ¿no? Y su punto de ataque es una campaña de incitación social para revocar la 19ª enmienda que defiende que el derecho a votar no será negado ni restringido por ningún estado, ¿no? Con el absurdo argumento de querer proteger a la nación de la empatía autodestructiva de las mujeres estadounidenses, ya que desde su punto de vista, las mujeres tendemos a apoyar ideas más progresistas, aceptar las diferencias de las personas y tenemos la constante necesidad de garantizar los derechos de todas las mujeres. Este movimiento asegura que esta empatía desmedida ha ocasionado que el mundo se encuentre en un caos actualmente, señalando también que las mujeres somos demasiado emocionales para votar y que nuestro rol en la sociedad es otro, ¿no? Ustedes me preguntarán, o escuchando todo esto podríamos decir, ¿esto puede ser cierto? Sí, sí es cierto. Y todos estos líderes lo expresan de manera abierta en eventos públicos, a lo que asisten una gran cantidad de personas, principalmente mujeres, ¿no? Esto es sumamente preocupante porque podemos decir, bueno, eso está pasando en Estados Unidos, ¿en qué puede afectar a México o en qué puede afectar a Chiapas? Pero lamentablemente este movimiento está tomando fuerza, principalmente con las campañas ultraconservadoras y antifeministas que son respaldadas por el conservadurismo y el autoritarismo que tienen como aliado el alcance masivo de las redes sociales. Las redes sociales son un elemento fundamental para la amplificación y fortalecimiento de los simpatizantes hombres y mujeres que aplauden la figura de las llamadas tradwives, llegando al punto incluso de que pues hay influencers jóvenes que fomentan la adopción de roles de género tradicionales y de una vida dedicada exclusivamente a las tareas domésticas y al cuidado de los integrantes de la familia, ¿no? En el que pues las decisiones sean tomadas por el esposo, quien además es el único proveedor económico. Esto no es malo, ¿no? Es válido porque son estilos de vida que pues hemos determinado, se designan libremente, ¿no? Es válido porque es una determinación individual del estilo de vida que queremos llevar, pero se convierte en un peligro social cuando esta decisión quiere ser difundido o quiere
utilizar el poder de los medios tecnológicos para vender este estilo de vida como el ideal, repudiando los derechos pues que hemos adquirido a lo largo de las luchas durante todos estos años, ¿no? Bueno, ya en las diapositivas que tenía nuestra compañera Zaira, expuso ahí a una de las líderes principales de este movimiento que se llama Erika Krieg, una activista empresaria y líder estadounidense, la cual precisamente fue organizadora de la Cumbre de Liderazgo Femenino de Turning Point en Estados Unidos, que se llevó a cabo hace un par de meses, el 5 y 7 de junio del 2026, en San Antonio, Texas, y que reunió aproximadamente a 2,000 asistentes, en la cual ella y diversas mujeres que son activistas de derecha, políticas y exservidoras del Estado externaron las bondades de regresar al rol tradicional de la mujer, al voto familiar y pues a la feminidad bíblica, ¿no? Y a mí me parece bastante contradictorio esto, porque es irrisorio que fomenten esto, porque precisamente el espacio que tienen para externar estos argumentos y defender sus posturas es consecuencia de las luchas de miles de mujeres para garantizar que seamos escuchadas y podamos expresarnos políticamente. Y es preocupante también porque una exclusión política que inicia de manera voluntaria puede llegar a la eliminación de nuestros derechos hasta acabar con todos los derechos que tenemos como mujeres. Similar a lo que ha sucedido en países como Afganistán, en los que fueron eliminadas significativamente las libertades y los derechos de las mujeres, de las niñas, ¿no? La prohibición a la educación, pueden estudiar hasta 6º grado, la prohibición a ingresar a la universidad, el veto laboral, la restricción inclusive del movimiento, que no pueden salir más a excepción de que sean acompañadas, ¿no? Las leyes de moralidad que las obligan a cubrir todo su cuerpo. En fin, ¿no? Esta total vulneración a derechos de las mujeres. Y al respecto, quiero citar una frase, antes de que termine mi tiempo, de Simone de Beauvoir, que dice que hace falta una crisis económica, política y religiosa para poner en cuestión los derechos de las mujeres. Entonces, para concluir, yo sí que me gustaría dejarles una pregunta para reflexionar. Evidentemente me gustaría hablar muchísimo más, es un tema muy amplio, pero bueno, me gustaría dejar una pregunta para reflexionar. Si una mujer no tiene derecho al voto o a tomar decisiones, ¿de qué manera puede defender o garantizar sus demás derechos? ¿Cómo puede defenderse en estos contextos de violencia y cómo puede defender a sus hijos o a las personas o a otras mujeres? El hecho de suprimir el derecho al voto indudablemente va a traer como cascada la supresión de los demás derechos. Eso sería cuanto. Muchísimas gracias a todas. Muchas gracias. Bueno, pues rápidamente le vamos a dar la palabra a Evita, que va a hacer una invitación después de esta participación de Ana Cristina. Adelante, Evita, por favor. Muchas gracias, querida Nieves. Muchas gracias, compañeras. Las saludo desde aquí de Ciudad de México a las compañeras invitadas especiales desde el estado de Chiapas. Saludos, Esperanza. Saludos, Alan. Es rápidamente para hacer una invitación a un evento que se va a llevar a cabo los días 22 y 23 de agosto en el Instituto Nacional de Formación Política. A propósito de lo que estamos hablando hoy, que tiene que ver con los derechos políticos de las mujeres. El tema que se va a abordar es la paridad transformó la democracia. Este evento es organizado por el Programa Integral de Género en el Instituto Nacional de Formación Política y una de las ponentes va a ser nuestra lideresa nacional, Lupita Juárez. Entonces, ojalá que nos puedan acompañar para acompañarla, para apoyarla y también para intercambiar experiencias, que sé que ustedes tienen muchísimo que contar a propósito de estos momentos que estamos viviendo, en donde creo que ahora es más importante que nunca hablar de los derechos políticos de las mujeres, reafirmarlos y sobre todo de la paridad, que también ya ha sido uno de los derechos que está empezando a ser cuestionado en nuestro país. Muchas gracias, Evita. Bueno, pues rápidamente ustedes. vamos con, muchas gracias. Vamos con Victoria Díaz, escritora y docente bilingüe, hablante de Tzotzil, variante de Chamula. Es licenciada en Lengua y Cultura de la UNISH. Ganó el premio de Literatura y
indígena de literaturas indígenas de América en 2025 con el libro de cuentos Sokem Vinikeichi. Hay que nos corrija porque no podemos pronunciar algunas palabras ya que pues desconocemos algunas lenguas. Ha publicado cuentos en antologías y revistas, es coautora de Yayi Gemal, también hay que nos corrija, con el nombre de los cuentos, Cuentos con cicatrices, becaria de Conca, 2022-2023 hasta 2026, e integra el colectivo de escritores tzotziles Jal Copetic. Bueno, pues una disculpa y esperemos que nos aclare algunos términos la compañera Victoria Díaz. Adelante, Victoria, también nos va a apoyar con este gran tema. Claro que sí, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, pues agradecerle por esta invitación y poder formar parte del conversatorio. Apenas escuchando la plática de las dos compañeras que pasaron y se me hace muy relevante, interesante todo lo que acaban de participar. Y por lo mismo también quiero hablar que la participación no significa únicamente hablar de estar presentes, sino que significa ser escuchadas, tener voz, poder decidir, ocupar espacios de presentación y tener la posibilidad real de transformar aquello que afecta a nuestras vidas y nuestras comunidades. Las mujeres hemos estado presentes desde siempre en la construcción de nuestras familias, comunidades, pueblos e instituciones. Sin embargo, nuestra presencia no siempre ha traducido en reconocimiento, igualdad, ni en oportunidades para participación en la toma de decisiones. Bien, la participación no es un derecho, no un favor. Las mujeres tenemos derecho a participar en todos los ámbitos de la vida pública. Por ejemplo, en la educación, la salud, la política, la justicia, las instituciones comunitarias y los espacios donde se toman decisiones. Disculpa, Pero ¿podrías derecho... abrir tu cámara, Victoria? Perdón. Es que no sé. Sí. Por favor. Voy. Sí. Ahí voy. Sí, no te preocupes. Esperamos. Bueno, ¿dónde me quedé? Bueno, pero este derecho está reconocido en las leyes, pero sin embargo, entre las que dicen las leyes y los que ocurren en la realidad, existe todavía una enorme distancia. Esta situación se vuelve todavía más compleja para las mujeres indígenas. ¿Por qué? Porque nosotras como mujeres indígenas no enfrentamos solamente las desigualdades relacionadas con ser mujeres, también enfrentamos barreras relacionadas con nuestra lengua, nuestra cultura, nuestro origen, nuestra condición social y en muchos casos con la manera en que las instituciones comprenden o no comprenden nuestras realidades. Existen las barreras de que enfrentamos las mujeres originarias. Una de las principales barreras es la discriminación y el racismo. Cuando una mujer indígena llega a una institución, muchas veces su lengua, su vestimenta o su manera de expresarse son utilizadas para juzgarlas. En lugar de reconocer su reconocimiento o su experiencia, puede ser considerada ignorante, atrasada o incapaz de hacer las cosas. A veces debemos preguntarnos, ¿quién decide qué conocimiento es válido? Una mujer que conoce su territorio, que habla su lengua originaria, que conoce las plantas medicinales, que participa en la vida comunitaria y que ha sostenido a su familia durante años, posee conocimiento que también tienen un enorme valor. Otra barrera que es la lengua. Cuando una institución solamente funciona desde el español, una mujer que habla una lengua indígena puede encontrarse en desventaja, no porque carezca de capacidades, sino porque el sistema no siempre está preparado para escucharla en su propia lengua. También existe una falta de representación. Muchas decisiones que afectan directamente a las mujeres indígenas se toman sin su participación. Se habla de ellas, se diseñan programas para ellas y se elaboran políticas sobre ellas. Pero siempre se les pregunta qué necesitan, qué proponen o cómo imaginan el futuro de sus comunidades. A esto se suma la carga de trabajo. Muchas mujeres indígenas sostienen simultáneamente las responsabilidades del hogar, el cuidado de los hijos,
justo como apenas dijeron hace rato también las compañeras, el trabajo comunitario y sus actividades laborales. Esta realidad limita sus posibilidades de ocupar cargos, asistir a reuniones o continuar con su formación. ¿Cómo somos vistas desde una mirada hispanohablantes? También tenemos esa barrera, ¿cómo somos vistas? También debemos hablar de manera en que las mujeres indígenas somos percibidas desde una mirada predominantemente hispanohablante. Con frecuencia se nos mira desde estereotipos, como mujeres necesitadas, víctimas, pobres, ignorantes o simplemente como parte del folclore. Esa mirada nos coloca en una posición de inferioridad y termina ocultando algo fundamental. Somos mujeres con conocimiento, capacidades, derechos, propuestas y capacidad para tomar decisiones. El problema no está en hablar el español, el problema aparece cuando una sola forma de hablar, de pensar y de entender el mundo se considera superior a las demás. Una sociedad verdaderamente democrática no debería pedirle a una mujer indígena que deje de ser quien es para poder participar. Las instituciones deben aprender a escuchar la diversidad, pues deberían, ¿no? Que necesitamos la participación real, necesitamos instituciones que solamente reconozcan nuestro derecho en el papel, sino que lo hagan realidad. Necesitamos instituciones interculturales capaces de respetar nuestras lenguas, nuestras formas de organización. Necesitamos políticas públicas que consideran simultáneamente el género, la diversidad cultural y las condiciones sociales de las mujeres indígenas. Necesitamos espacios seguros donde podamos hablar sin miedo de ser discriminadas, descalificadas o silenciadas. Y sobre todo necesitamos a nuestra participación que sea solamente simbólica, que no solamente sea simbólica, porque no se trata de invitarnos para llenar una cuota o para demostrar que existe inclusión, se trata de reconocer nuestra capacidad para decidir. Entonces, de esta manera, ¿cómo hago yo para que todo este discurso que apenas acabo de comentarlo, lo hago a través de la escritura, a través de una narración, para que ni un otro hispanohablante me venga a hablar lo que es mi cultura, mi lengua, mi vivencia en mi pueblo, en mi lugar, ¿no? Entonces esa es la voz que creo que nosotros también tenemos el derecho de ser escuchadas, pero ¿con qué forma lo hacemos? A través de la escritura, porque a veces de estar en las instituciones no son tomadas de cuentas y a través de la escritura eso no se borra, no se deja, no queda solo en un papel por un tiempo, sino que ya quedaría, pero escrita a través de una mujer de que es nativo a su pueblo. Pues es toda mi participación y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, va a continuar la compañera Bárbara Muñón. Ella nos va a apoyar con este tema de la participación política y el ejercicio del poder, mujeres, democracia y desigualdad en Chiapas. Rápidamente vamos a leer una parte de su currículum. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de México, con 20 años de experiencia en campañas políticas y organizaciones sociales. Es especialista en Derecho Electoral y Movilización Territorial. Cuenta con el diplomado en Derecho Electoral impartido por la Sala Regional Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como con 2 diplomas más, diplomado en Negociación, Mediación y Construcción de Acuerdos, impartido por el Centro de Investigación y Docencia Económica, y el diplomado internacional en Políticas Públicas, Procesos y Aplicaciones por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Bueno, vamos a escuchar a la compañera Bárbara Pañón. Adelante, compañera. Hola, camaradas, bien contenta, los saludo desde Tuxtla Gutiérrez, acá en Chiapas. La verdad que nada más quiero, antes de abordar el tema que me he planteado, que podamos deliberar el día de hoy, porque voy a hablar precisamente de que, pues, si las mujeres ya habíamos conquistado muchos espacios de derechos y de representación, pues, ¿cuál era el siguiente desafío para que esa presencia se traduzca en un poder real que realmente transforme la vida pública? Pero imagínense ahorita que escucho a mis compañeras sabias y mucho más jóvenes que su servidora
hablando de este movimiento de las esposas tradicionales. Yo no les sé hablar muy bien el inglés, entonces no quiero equivocarme en la pronunciación, pero de las esposas tradicionales que además están penetrando colectivamente a nuestras jóvenes. Y fíjense, algo que yo creo que a las mujeres en general nos gusta mucho y tiene que ver con el asunto de, por ejemplo, la moda, ¿no? O qué nos ponemos o cómo nos vestimos. Y si lo recuerdan, ya había un antecedente muy importante cuando nos empezaron a vender en las diferentes plataformas, que el Pinterest, que el Instagram, que aquel y que el otro, el que esta moda de mantente sobria, del menos es más, de vístete de beigecito, de blanquito. Y yo igual y me equivoco, camaradas, pero ya me está oliendo que está íntimamente relacionado con este movimiento, porque si ves el look, ¿no? Como diría la chaviza de las compas, que utilizando su plataforma de privilegio, porque tienen mucho dinero, y esas influencers que te venden la vida de la esposa tradicional desde una granja costosísima, con una estufa de marca, y con acceso a recursos, son las que piden que perdamos derechos que a nuestras ancestras les costó la vida conseguir. Y bueno, yo nada más que digo, híjole, estamos para atrás, porque al punto que quiero abordar, y ya no me voy a extender más, pero sí me perturba simplemente la idea de ir tantos pasos hacia atrás y que esté avanzando tan fuertemente. Pero hoy, en el contexto en el que estamos y en Chiapas, pues que las mujeres tengamos el derecho a votar, afortunadamente todavía, a ser votadas, porque no vamos a dejar que la ultraderecha gobierne nuestro país y no nos veamos en ese caso, y espero el compromiso de todas y todas para salir a pedir el voto todavía por la izquierda, y continuar y blindarnos de estas cuestiones tan retrógradas. Perdón, lo tengo que decir así. Yo no soy tan estructurada como mis camaradas que vienen de la academia. Yo pues me echo en territorio y quiero plantearlo así. Que las mujeres tengamos el derecho a votar, a ser votadas y a ocupar espacios de decisión no significa automáticamente que tengamos poder. Y eso yo lo he vivido muchas veces aquí en Chiapas. Creo que la discusión que hoy tenemos que abrir es que hemos recorrido un camino enorme, hemos conquistado derechos que hace apenas unas generaciones parecían imposibles, pero una cosa es tener el derecho de estar y otra muy distinta el tener la posibilidad real de decidir qué se hace cuando llegamos a dónde, a los cargos, los que quieran, las cámaras, la administración pública. Y eso, vuelvo, lo estoy concentrando al contexto de Chiapas. Claro, y lo decía mi compañera que me antecedió, que en Chiapas esta discusión todavía tiene una dimensión mucho más profunda, porque hablamos de un estado con diversidad cultural, con nuestras camaradas en entornos rurales, en entornos campesinos, indígenas, donde es claro lo que la tesis que ella propone. Tal vez en las ciudades el hecho de que se cumpla la paridad no es complejo, pero quienes hemos estado en cargos partidarios sabemos perfectamente el reto que implica que una mujer quiera participar en la Sierra de Chiapas, ¿no? No son falta de ganas, pero cuando no hay una formación política, no hay dinero para participar, y todo depende del padrinazgo ya sea del cacique en turno que gobierne, pues no hay compañeras con autonomía verdadera política que quieran anotarse a los cargos. Hay esposas que no demerita su presencia en algún cargo, pero al final hay esposas de expresidentes municipales o que tengan otro vínculo familiar, porque con esto ellos garantizan, y me lo han dicho. Yo ahorita no les estoy hablando con base en teoría, sino lo que he vivido cuando he ido a hacer política territorio en Chiapas. Ellos no te dicen, ay, ahora con sus temas de género va a tocar mujer en mi municipio, puede estar mi esposa para que le diga qué documentos son los que tiene que entregar. Y bueno, estamos partiendo de eso. Entonces, el derecho al voto, el derecho a participar en los partidos, el derecho a ser candidatas a la representación política, a las cuotas de paridad,
pues sí, son resultados de décadas de organización y de mujeres que se enfrentaron a una estructura política que no estaba diseñada para ellas, pero en realidad el ejercicio del poder está y la toma de decisiones está absolutamente distante de nuestra realidad. Pongo estos ejemplos claramente. ¿Qué hacen las mujeres con los espacios de poder que han conquistado? Por lo menos, reitero, me tocó ser presidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso de Academia Estado y básicamente mi trabajo era vincular las cuentas públicas y su revisión con la Auditoría Superior del Estado. Cuando yo tenía las conversaciones con presidentas municipales, sí, y principalmente en zonas como Los Altos, la Sierra, pero también en la costa, también o en esta zona, llamémosla metropolitana, siempre, si no es que un 90% de ellas respondían que esperaba a que llegara su tesorero para que pudieran abordar los temas. Firmaban cuentas públicas sin saber las complicaciones, porque desconocer la ley no las eximía de cumplirla o que posteriormente pudieran tener o enfrentarse a un proceso hasta penal, ¿no? Por el uso de la cuenta pública, pero lo desconocían. ¿Por qué? Porque el reto está, y lo hablo hoy desde mi cargo como secretaria de Comunicación de Morena Chiapas, el reto ya no está en la etapa formativa, sino irnos a la etapa operativa. Son valiosísimos los materiales. Yo aquí les quiero mostrar uno que emanan pues de nuestro propio instituto, ¿no? De formación política. Yo los leo, yo sé que muchas compañeras aquí los tienen y los leen. Mira, ahí está también el que Zaira nos muestra. El problema, camaradas, es que hay que irnos a territorio y hacer operatividad como hace la machosfera política de mi estado, donde van, se reúnen en torno ya sea al trago, al café y decir, ahora sí, ya viene la elección, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto dinero le vamos a meter a este y otro compa? Pero eso no lo es, eso no, nunca se logra en un entorno de mujeres en un estado como Chiapas, en el que nos vayamos a territorio y digamos, a ver, quién a quién formativamente, que ya haya pasado por estos procesos de conocimiento de cómo empoderarse, le damos los otros elementos políticos para ganar una elección en Chiapas. Entonces, ahí está la paridad, pero sustantivamente no ha cuajado, esa es la realidad. Lo verán, estamos por enfrentar el proceso de electoral 2027 y no solo vamos a volver a partir de el tema de que ganen más mujeres los ayuntamientos. Miren, los espacios en el Congreso y la Cámara, bueno, también habrá que revisar porque llegan las compañeras, no participan, tienen el miedo a no saber qué decir, porque no pasaron por un proceso formativo. Es como un doctor, una doctora frente a un quirófano y que no haya podido tener las herramientas para abrir a alguien y sacarle el órgano. ¿Me explico? O sea, el colocarlas, el cumplir la paridad no está llegando necesariamente a que ejerzamos el poder y eso particularmente en Chiapas. Entonces, concluyo, nos vamos a topar no solo con cuántas compañeras ganan, sino quiénes quieren participar, quiénes rompen el miedo y que muchos de esos espacios, pero que nos vuelvan a invitar, no tenga yo que decir que fueron en su mayoría esposas de, hermanas de o familiares de los que ejercen el poder real en el Estado, a nivel municipal y a todos los niveles. Les agradezco profundamente que tomaran en cuenta mi participación y le agradezco a las organizadoras. Es un honor haber estado compartiendo con ustedes. Muchas gracias y es cuanto. Muchas gracias, compañera. Bueno, rápidamente vamos a leer la semblanza de la doctora Rubí Araceli Burguete. Ella ha sido docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNASH. Ha sido investigadora en el Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo y desde 1999 profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Sus temas de investigación son derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, derechos de las mujeres, autonomías, participación política, municipio, gobierno indígena.
Fue coordinadora del Diplomado para el Fortalecimiento del Liderazgo de Mujeres Indígenas del programa docente del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, desarrollándose en Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala y México, periodo del 2010 al 2014. Ella nos va a ayudar con el subtema paridad de género en municipios de Chiapas, una década, 2014 a 2024. Adelante, compañera Rubí Araceli, por favor, le escuchamos. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, primero pues agradecer a las compañeras, muchas gracias a Zaira por la invitación. Qué placer escucharlas, qué aprendizaje tan maravilloso estar aquí con ustedes. Primero decirles que agradezco mucho la actualización de los desafíos que nos ponen por delante y entender que efectivamente los evolucionistas se equivocaron porque nos planteaban una historia en una recta que la sociedad caminaba como si fuera un riel hacia adelante y miren que ahora estamos viviendo regresiones. Y eso nos habla de que no siempre el cambio social es progresivo, sino que la sociedad puede retroceder. Quiero, en función de lo que dijeron y saliéndome un poco de mi tema, quiero recordar que cuando se hicieron los congresos feministas, los dos congresos feministas en los años 20 en Yucatán en el siglo pasado, ya había un movimiento muy fuerte para el reconocimiento de derechos políticos de las mujeres, que estaba el momento de la constituyente, que se iba a hacer con Venustiano Carranza a la cabeza. Y estuvieron empujando y empujando, no se pudo lograr. Finalmente, también en un momento fundacional de la historia de México, el presidente Lázaro Cárdenas acordó, pactó con las mujeres que se iban a reconocer los derechos políticos de las mujeres y a la mera hora se arrepintió. Y el argumento era muy simple, que las mujeres no estaban capacitadas para emitir el voto porque eran manejadas por los curas. Y particularmente se refería al movimiento cristero y cómo las mujeres estaban tan apegadas a la religión que eran incapaces de emitir un voto, y allí se murió la posibilidad de la reforma que posteriormente ya en el 53 se hizo el reconocimiento del derecho al voto. Entonces estamos viendo pues que también nosotros hemos pasado por este proceso y, como bien mencionaba Bárbara, pues uno cree que ya transitamos este momento y ya vamos a la paridad, y vamos a ver que tampoco es la paridad. Y entonces, ¿qué? Y respecto también a lo que se decía, qué pasa desde las cosmovisiones de los pueblos indígenas, también es importante decir que el caso del pueblo, todavía no voy a ir a esa diapositiva, si la pueden regresar en lo que estoy, por favor. Gracias. Quería comentar que con relación a las cosmovisiones indígenas, el pueblo aymara, también tiene una perspectiva que se llama chachahuarmi. Y el chachahuarmi es precisamente la dualidad hombre-mujer. Y la hipótesis es, en este planteamiento filosófico, es que el hombre y la mujer se articulan para dar una complementariedad de vida. Pero las mujeres feministas han puesto énfasis en que esta dualidad del chachahuarmi, con todo y que es ancestral, es asimétrica, es desigual, y entonces no puede ser que el principio del chachahuarmi pueda ser reivindicado como una categoría que realmente pueda dar a las mujeres aymaras y las ideólogas feministas como Julieta Paredes y Adriana Guzmán
han empujado mucho a ello. Bueno, ahora sí voy a desarrollar mi ponencia en 5 minutos, porque entiendo que es el tiempo que tengo. Y bueno, yo traigo una ponencia que habla sobre la paridad de género, que quiero hablar rápidamente de una década de este proceso que se supone que es libertador. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, lo que hay que ver acá es una línea de tiempo. Yo creo que me voy a quedar con esta para explicar que eh, en teoría, la paridad como principio de empoderamiento, y le voy a poner comillas al empoderamiento de las mujeres, que trataba de que las mujeres pudieran acceder a los ayuntamientos municipales mediante el principio de paridad, que fue un principio constitucional que fue reconocido en el año 2014. Sí, 2014, y que obliga a los partidos políticos a que postulen mujeres en el formato cremallera, es decir, mujeres en la escala vertical, y también candidaturas horizontales, que esto quiere decir que las mujeres, los partidos políticos tienen la obligación de postular a la mitad de las mujeres. En este planteamiento, en el 2014, en Chiapas, debió de haberse eh, eh, elegido la mitad, debieron haberse propuesto la mitad de candidatas para integrar los ayuntamientos. Pero no fue así. Ustedes pueden ver que el gráfico que estoy compartiendo en el 15 ascendió a 34 de un total de 124 municipios. Es apenas la tercera parte, lo que quiere decir que la paridad no logra cubrir al total de los municipios. Y no solamente eso, lo más grave es que la mayoría de esta barra que está acá, de 34 mujeres electas, únicamente 4 llegaron por sus propios méritos, y las otras 30 llegaron por motivos de simulación. En una situación de crisis política, porque los partidos se opusieron, y estoy generalizando los partidos como sistema político, los partidos se opusieron a que las mujeres accedieran a las candidaturas. Se pactó una política de simulación tolerada, usurpación permitida, en donde las mujeres fueron puestas en una lista de elección, pero no, ellas no fueron seleccionadas por sus asambleas. La mayoría de ellas fueron municipios indígenas, no fueron seleccionadas por sus asambleas, de tal forma que cuando ellas recibieron sus actas, que las nombraban desde el YPC, que las nombraban sus constancias de mayoría, que las nombraban como presidentas, su comunidad se violentó, fueron muy agredidas porque dijeron que ellas no habían sido seleccionadas por las asambleas. Bueno, para redondear, quiero decir, pues, regreso a la imagen de que la sociedad la sociedad no evoluciona, si podemos usar este concepto, de forma horizontal, de forma progresiva. No es que la rueda de la historia ya camina para adelante. No, tenemos que estar preparadas a las regresiones. Tenemos que estar preparadas que, aunque avancemos en la paridad como tal, siempre habrá un desafío, porque las mujeres continuamos siendo vistas, socialmente vistas, como un ser en minoría, como un ser que no tiene las capacidades y que nos continúan construyendo otros seres, o sea, el ser masculino, para poder conducir el mundo, y ahora recurren a otras ideologías que ellos le llaman ideologías de género,
para poder subordinar a las mujeres. Muchas gracias y aquí lo dejo. Bueno, si quiere enfatizar, le damos un poquito de tiempo, medio minutito, si quiere concluir. No, está bien así. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos mucho y vamos a darle la voz a la compañera referente de Chiapas, compañera Ceci, a ver si se encuentra. Cecilia. Vamos a ver. Ceci, tus micrófonos, por favor. Bueno, lamentamos el tiempo, la verdad había mucho que decir. Ojalá y se pueda hacer una parte 2, es muy interesante todo lo que mencionaron. Adelante, Ceci, por favor. Pues maestra Nieves, muchas gracias por este espacio. Agradecerle a las 5 compañeras, interesante tema. Agradecerle de manera personal a la maestra Bárbara, a la maestra Zaira, a la maestra Ana, a la maestra Victoria y a nuestra gran referente académica de Chiapas, a la doctora Araceli. Un tema muy interesante que nos deberíamos preocupar por estudiar un poco más. Invitar a todas aquellas mujeres que están incursionándose en el tema político, en buscar un cargo, que es necesario conocer estos temas, conocer cuáles son nuestros derechos para poder participar y no ser violentadas. Invitarlas a las compañeras que busquen estos materiales que en su momento el partido los estuvo compartiendo, regalando. Ahí hay interesante aporte de nuestra referente académica, la doctora Araceli, y de otras compañeras. Pues muchas gracias, agradecerles el espacio y pues nosotros vamos a seguir aportando el tiempo que nos den para aportar conocimientos y compartir saberes. Pues les agradezco mucho. Bocolabal, Yametic maestra Nieves, Yametic maestra Lupita, te la Waisto Holtek Optik, Jons Venta, Jons Chabanel, Vitilias An, Yas Noptik, te Ansetik, te Yas Mulan, Osta Política. Gracias y esperemos que haya sido un aporte interesante y que muchas mujeres le pongan importancia a estos temas y se preparen para ser grandes y extraordinarias candidatas, porque en Chiapas hay mujeres indígenas preparadas para que representen en su distrito federal y local. Muchas gracias. Excelente tarde. Muchas gracias a ustedes y que nos vemos en la próxima semana. Agradecemos su participación. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Mucho gusto en ver las compañeras. Gracias, doctora. Gracias, compañera. Las admiro. Gracias, camaradas, por invitarme. Igualmente, Barbarita.